Señores estudiantes, tengan un saludo cordial. Vamos a revisar el trabajo de la nómina que estamos realizando con macros, en el cual hemos decidido hacer la gestión de una nómina de empleados o de estudiantes, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, en el cual tenemos una serie de campos. Estos campos, el nombre el código del empleado, tenemos el código, tendríamos aquí un segundo elemento que nos permitiría después organizar y sistematizar la información de ese empleado, los apellidos, el nombre, el género, la edad, el cargo, la ciudad y el salario. Adicional a estos campos, hemos tenido en cuenta una imagen representativa para esa persona. En este sentido, entonces, tenemos que crear una macro que nos permita visualizar la información de ese empleado, cargar la imagen y aparte de eso tenemos que programar la lupa para poder buscar información selectiva de esa base de datos. Entonces, vamos a recordar el paso a paso. Lo primero es que tenemos que tener dos tablas, una donde yo hago el registro de la información y una segunda donde yo grabo todos los registros de información que haga o los registros de cada uno de los campos relacionados a cada uno de esos estudiantes o de esos empleados que esté desarrollando. Entonces, en esta primera hoja de trabajo que se llama registro, vamos a tener el nombre de la empresa o el nombre del colegio y vamos a tener los datos de cada uno de esos estudiantes o de esos trabajadores. Hemos decidido tener una serie o un conjunto de campos y la imagen que representa a cada una de esas personas que hace parte de esos registros que vamos a matricular para nuestra base de datos. Adicional a eso, hemos colocado tres controles que nos van a permitir hacer la gestión de la información. El primer control lo tenemos aquí al lado derecho. Lo podemos traer del desarrollador, insertar y aquí lo tenemos. En ese sentido, entonces vamos a tener la posibilidad de insertar ese control dentro de nuestro formulario y poder utilizarlo para realizar el proceso de gestión de nuestra base de datos. ¿Qué es la gestión de la base de datos? Es el poder utilizar la información, poderla recuperar, poderla editar, poderla eliminar. Eso significa gestionar la información o poderla utilizar de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Entonces, este control lo encontramos dentro de los controles de Visual Basic. Segundo, pues la lupa sí la podemos traer de Google. Buscamos en imágenes de Google una lupa y la ubicamos para poderla programar. Y las imágenes las podemos seleccionar de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo. Recordemos que estas imágenes deben estar organizadas dentro de una carpeta. Estas imágenes son .jpg, pero podrían ser mapa de bits o podría ser .png. Cualquiera de las extensiones y formatos para imágenes podrían servir. Lo que ocurre es que las BMP son mucho más pesadas y dificultan su carga en la aplicación. ¿Cómo funciona entonces la base de datos? Una vez nosotros hemos hecho la macro que nos permite tener la información y la matrícula de nuestros estudiantes o de nuestros empleados, recordemos que el empleado va a tener un número del 1 al 11 o el número que ustedes le hayan querido asignar
de acuerdo a la organización de su trabajo. Tenemos un segundo campo donde vamos a tener las imágenes, la manera como las hemos llamado. En este caso, para efectos de la explicación, yo he llamado mis imágenes F100.jpg, F101.jpg, F102.jpg, F103.jpg, F104.jpg, etc. Y el código del empleado lo he tomado como F100, F101, F102, F103, F104. Digamos que estas extensiones, estos nombres pueden variar de acuerdo a las imágenes que ustedes hayan determinado trabajar. De acuerdo a los formatos más bien en los que se hayan guardado esas imágenes. Y esta información, como ustedes la ven, está organizada en orden ascendente a partir del código F100 hasta el F110. Los nombres de las personas y los apellidos también han sido asignados pues para efectos de hacer el proceso de matrícula. Los apellidos, los nombres, el género, la edad de cada una de esas personas, el cargo, la ciudad donde vive o donde trabaja y el salario. De esta manera entonces la tabla, independientemente de la información que estemos tratando, si estamos tratando el proceso de matrícula de un grupo de estudiantes, pues va a estar relacionada a ese proceso de matrícula. Todos tenemos unos apellidos, tenemos un nombre, tenemos un género, tenemos una edad. Aquí entonces podríamos colocar el curso al que pertenece cada uno de esos estudiantes, el barrio, la localidad donde vive y podríamos tener un número de teléfono y de esa manera entonces estaría distribuido esa estructura de la base de datos que necesitamos pues para poder desarrollar el ejercicio. Sin embargo, el procedimiento o el proceso es exactamente igual que como se explicó en el video anterior y lo que hemos tenido en clase, cómo se hace el registro, cómo se debe distribuir la información. Una vez nosotros tengamos asegurado nuestro proceso de matrícula, que realmente esta es la hoja que nos asegura el proceso de matrícula en el caso de los estudiantes, aquí deben aparecer 10 estudiantes con toda su información, toda su tabla completa o el registro, que es como se llamaría técnicamente cada una de las filas. El empleado 1 o el estudiante 1 tendría toda esta información en la primera fila. El segundo estudiante tendría toda la información, el tercero igual toda la información. Eso es lo que se conoce como el registro de cada uno. Y luego nos vamos a la primera hoja y miramos cómo se hace esa recuperación de la información. Entonces, ¿cómo recuperamos nosotros la información? Ustedes se dan cuenta que aquí yo he colocado donde aparece el número 1, un número que yo lo puedo cambiar manualmente. Doy Enter y al dar Enter observen que se cambia toda la información relacionada a cada uno de los empleados. En el caso de ustedes va a cambiar la información de cada uno de los estudiantes. Va a colocar el 5, doy Enter y ustedes observan que inmediatamente toda la información más la fotografía cambia. Vamos a colocar 7, cambia. Esta es una forma manual de hacerlo. Sin embargo, hemos colocado el control del lado derecho porque a través del movimiento o la manipulación o el control de las flechas yo puedo también hacerlo. El de ir modificando, el de ir recorriendo los diferentes registros de la base de datos. Entonces aquí observamos, le estoy dando clic en la barra que va hacia abajo y observemos en la parte inferior que el número va disminuyendo. Ya llegamos al primer registro, luego aquí ya si doy clic pues lógicamente no va a haber ningún tipo de cambio. Voy hacia arriba, la flecha arriba, y ustedes observan cómo cambia toda la información, incluyendo la fotografía de cada uno de los registros que tengo en mi base de datos. Aquí voy a hacer el recorrido hasta el registro número 11. Llego al 11 y ya no hay ninguno más. Pero vamos a suponer que yo no tengo el dato de cuántos registros tengo. Y acá donde está el número 1, borro el número 1 y voy a colocar que
voy a consultar la información del registro número 15 y coloco el número 15 y doy enter y ustedes van a observar que va a salir un error porque yo solamente tengo 11 registros en mi base de datos. Si doy enter en el número 15, ustedes van a observar que efectivamente aparece un aviso que me dice Microsoft Excel informa, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Quiere decir que el número 15 o el código número 15 que yo lo estoy buscando pues no está registrado y en consecuencia me genera este error. Y observen que la información me aparece para ese registro número 15, numeral no aplica, quiere decir que ese registro no está sistematizado, no está ingresada la información y por esa razón me sale este aviso del error que estoy cometiendo por tratar de buscar un registro al cual yo no le he asignado su respectiva información. Vamos a decirle cancelar, vamos al 1 y ustedes observan que inmediatamente se corrige el error. Voy a colocar 6 acá y como les decía, yo esto lo puedo manejar, lo puedo manipular o lo puedo gestionar o manualmente desde el teclado colocando el número del registro y dando enter. Ustedes observan que yo coloco el registro y utilizo la tecla enter y inmediatamente me modifica la información al registro que yo quiero buscarle su información, o lo puedo manipular desde el control que tengo acá al lado derecho. Vamos a mirar el código porque este control tiene código asignado, por eso funciona. De resto, si no tuviera código asignado, pues lógicamente no funcionaría. Entonces vamos a mirar cómo es la programación. Yo me ubico acá donde dice empleado y está el número 9, quiere decir que es el empleado número 9. Hay una fórmula que me dice igual buscar verticalmente en la celda C20. En este caso, en mi aplicación, la celda C20 es exactamente donde está el número 9. Me dice que buscar en la tabla que se llama empleados a partir del número 1 y que me haga coincidir que toda la información de ese empleado sea la correcta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Buscar verticalmente en la celda C20. Entonces, lo primero que debe hacer es buscarme acá, que voy a cambiarlo, voy a colocar 8. Me busca y me hace coincidir la información. Cuando digo me hace coincidir, quiere decir que el código o esa función en este momento es la que me busca que el número del empleado me coincida con el que yo tengo en la celda C20. Ustedes seguramente utilizaron otra celda, pero igual la programación tiene que coincidir. Buscar verticalmente en la celda C20, porque esto desde que la programación esté bien, no importa la celda que yo utilice para verificar el código. Entonces ustedes observan que el 8 de la fórmula, buscar verticalmente en C20 empleados, ya voy a explicar esto de empleados de dónde sale, debe coincidir exactamente con el número 8 que está aquí. Estos dos números 8 coinciden, entonces la información es verdadera. Ahora vamos a observar que sigue siendo la celda C20 empleados, pero ya aparece 3. Si yo voy acá a 32, me aparece 7 acá, quiere decir que la columna que yo estoy utilizando de la tabla que he llamado empleados va cambiando. Aquí tiene 8, acá tiene 9, acá tiene 10. Vamos a revisar por este lado, tiene el 1, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5, tiene el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Voy a pasar a la tabla que se llama control y ustedes van a observar lo siguiente. Cuando yo selecciono toda esta información, entonces vamos a mirar que inmediatamente me aparece que yo le puse a esta tabla el nombre de empleados. Ojo, selecciono todos los registros, los 11 registros que tengo del 1 al 11 y me aparece como empleados. Quiere decir que yo le di ese nombre a esta información o a este rango o a esta
tabla. Entonces ustedes observen la selección, inmediatamente me aparece acá en la parte superior empleados. Y esa tabla es la que está relacionada aquí, empleados. Todos deben haber hecho ese ejercicio para poder hacer funcionar su aplicación. Si eso no lo han hecho, hay que hacerlo para que obviamente la función buscar verticalmente en la celda que ustedes hayan elegido, la tabla, el nombre que le hayan colocado, el registro, porque esto es el número del registro, pero relacionado a la columna. Ya vamos a mirar, por ejemplo, el número 10 aquí a qué corresponde, lo voy a buscar inmediatamente. Si es el número 10, corresponde a salario y lo voy a buscar en la segunda tabla. El número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente, la columna J corresponde al número 10. Entonces, de esta manera está relacionado este número 10 de la columna 10 con el salario. La ciudad está relacionada al número 9. Vamos a mirar si es cierto, exactamente está relacionada al número 9. Y este falso es para hacerme coincidir totalmente la información. Si yo no coloco ese falso, entonces la información no va a ser correcta. Por esa razón, en esta fórmula de buscar, en esta función igual buscar verticalmente, debe estar perfectamente establecida la información para que los datos me coincidan, los de la segunda tabla con este formulario, y de esa manera se cargue completamente la información. Otros detalles que necesitamos tener. La función buscar se utiliza en todos los campos. Solamente va a cambiar el número de la columna. Aquí tenemos columna 1. Pero esa columna 1 recuerde que está referida a la segunda tabla. Entonces 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, aquí tenemos 6, aquí tenemos 7, tenemos el 8, tenemos el 9, tenemos el 10. Estaba verificando porque yo no utilicé el 2. Ustedes se dan cuenta que inicié en 1 y aquí me aparece 7, aquí me aparece 3. Aquí me aparece 8, el 2 no lo utilicé. Seguramente otros datos no los utilicé porque no son necesarios, a pesar de que la información sí está totalmente organizada. Entonces el número 1 lo tenemos aquí a la izquierda. El número 2 es el de la imagen, que es el que no utilicé. El número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, el número 10, que está referido a las columnas de la tabla que yo he llamado empleados. Esta es una información sumamente importante para que la aplicación obviamente nos funcione sin errores. Nos queda pendiente la explicación de la lupa. Sin embargo, por ahora, ustedes se dan cuenta que está cargando las imágenes, está cambiando toda la información desde el control y desde la parte mecánica o manual. Los dos están funcionando perfectamente. Yo desde acá puedo manipular cualquiera de las informaciones o cualquiera de los registros. Entonces, recapitulando, tenemos los campos que son los que están aquí al lado izquierdo: el empleado, el código, los apellidos, el nombre, el género, la edad, el cargo, la ciudad, el salario, y la imagen son los campos que está utilizando esa base de datos. Tengo una segunda tabla donde me aparecen los registros. Entonces ustedes observan que el registro se mira en el caso de la hoja de cálculo en sentido horizontal. Toda la información que yo tengo en sentido horizontal, y los encabezados conforman ese registro: el nombre, el empleado, la imagen, el código, los apellidos, el nombre, el género, la edad, el cargo, la ciudad y el salario. Y tenemos 11 registros en ese sentido, porque iniciamos acá en el 1 y terminamos en el 11. Igual, en este momento no es que se haya eliminado, no estoy utilizando ya el control que me permite hacer la matrícula de empleados o la matrícula de estudiantes. Ese control habría que colocarlo
y programarlo como lo hemos visto o como lo vimos en el video anterior. En este momento ya estamos, digamos, en la segunda parte del video o en la segunda parte de la aplicación